Buenas tardes. Bueno, quiero dar las gracias a la Casa de Galicia y a su director por haber participado en este momento en esta presentación. Quiero dar las gracias también a María, que se ocupa en la Casa de Galicia de los temas culturales. Es la que manda, sí, pues ya me he dado cuenta. Sí. Y a todos los ponentes, especialmente empiezo por Alicia Ares, que es la editora de Cuadernos del Laberinto, no solamente por su profesionalidad, sino sobre todo por su paciencia conmigo. También a Rafael Ramón, con el que tengo una gran simpatía y cariño, y sobre todo porque los dos tenemos una gran pasión, que es el mundo de la cultura musulmana. Las gracias a mi amiga Inés, que ha presentado todos mis libros, 12 libros. ¡Qué paciencia la de Inés! Quiero recordar que hace aproximadamente 12 o 13 años, en este mismo lugar, presentó el libro El lenguaje oculto de los jardines gallegos, y aquí lanzo un recuerdo muy cariñoso a Juan Durán, el embajador de España en París y en otros lugares, con el que participó y que desgraciadamente ya no está con nosotros. Y dar las gracias también, como no, a Juan Fernando de la Iglesia, que es un gran artista, pintor, escultor, catedrático de Bellas Artes de Pontevedra, y que ha tenido la amabilidad de venir desde Pontevedra para esta presentación. Bueno, y a todos ustedes, porque no es fácil desplazarse para una presentación de un libro. Para empezar, normalmente cuando tengo que dar una charla, normalmente sobre jardines, porque yo soy sobre todo y me siento paisajista, siempre me acuerdo de una frase que dice lo siguiente: en toda historia hay que empezar siempre por el principio, y el principio siempre es el principio del mundo. Bueno, yo no voy a ir tan lejos como el principio del mundo, desde luego, pero voy a contarles un poco, no el contenido del libro, sino por qué he escrito este libro, siendo un paisajista, y es un tema que está un poco lejano a mi profesión, digamos, que considero más importante. Nació por mi relación muy amistosa con la viuda de un diplomático, a quien está el libro dedicado, que es Isabel de Aldasoro, cuyo marido diplomático estuvo en puesto en Egipto y en Jordania, y siempre me hablaba del dios Mitra. Siempre me decía: Manuel, es un dios muy desconocido, cuando ha sido el gran competidor en los albores del cristianismo, y que probablemente, si el cristianismo nos hubiera convertido en religión oficial del Estado, seríamos todos mitraicos. ¿De por qué no te animas y escribes algo sobre el Camino de Santiago? Bueno, ese fue un poco el origen de este libro. Otra cosa que quería hablarles es de la portada. El título original que yo había pensado era ¿Por qué camino a Santiago?, pensando un poco en la ambigüedad de qué camino elegir y por qué razones hago el camino a Santiago. Alicia, la editora, con buen sentido me dijo: mira, es un título un poco soso, no veo el interés, hay tantos libros sobre el Camino de Santiago, ¿por qué no piensas en algo que tenga un poco más de sentido comercial? Pensando que la tesis del libro es la competencia, entre otras razones, además de políticas económicas y sobre todo religiosas, la competencia de estos tres dioses: Mitra, Prisciliano no era un dios sino un obispo, y Mahoma, que era un profeta. Entonces me ocurrió este título, que a la editora le pareció muy bien, aunque quizás pueda parecer un poco provocativo, sobre todo por la fotografía que va al lado. Es una fotografía que parece un pajarraco, pero es una gárgola
de la Notre Dame de París. Los que no conozcan París quizás les extrañe esta gárgola, pero no es fortuito, puesto lo que se ve al lado es una torre que es la Tour Saint-Jacques de París. En la parte alta de la torre está una escultura de Santiago, de Saint-Jacques, que es de donde partía el camino desde París hasta Santiago. Es decir, que no es, como digo, fortuito, pero como me decía Alicia, es muy buena idea, puesto que el que no se dé cuenta de esta relación, el hecho de tener a Mahoma tan cercano a un pajarraco puede parecer un poco provocativo, pero sin duda va a obligar al cerebro a pensar un poco en qué significa esta portada. En cualquier caso, en mi caso, primero por mi gran respeto a las religiones, yo soy una persona muy religiosa, y por otra parte, mi gran admiración por la cultura musulmana. Es decir, que aquí no hay ninguna intención, mucho menos negativa. Como les decía, actualmente pienso que todas las religiones, tanto las del lejano oriente, budismo, hinduismo, etcétera, como las de Oriente Medio, las tres religiones monoteístas, han creado las grandes culturas del mundo. Siempre empiezan con un mito que después se convierte, a través de los ritos y a través de la práctica de muchas personas, en una gran cultura. Por ejemplo, en lo alto del monte Sinaí, a Moisés se le acerca una zarza ardiente y le entrega las tablas de la ley para un pueblo elegido. Un mito que va a dar lugar, después de siglos, pues a premios Nobel, escritores de primera línea, etcétera, a la guerra de Gaza también. Otro mito, una mujer judía de nombre María, que concibe un hijo sin la participación de su marido, José, y que tienen un hijo que se va a llamar Joshua, probablemente en hebreo, que se transcribirá como Christos, al griego Jesucristo, que es un hombre y además hijo de Dios. O una tercera idea de un beduino en el desierto de Arabia que tiene unas, no alucinaciones, pero sí unas, como diría yo, unas revelaciones a través de un arcángel que van a dar lugar, por la transcripción de su mujer y sus seguidores, en un libro que va a ser un libro considerado por los seguidores como el libro de la palabra de Dios y además el origen de la lengua árabe. Es decir, todas estas religiones van a crear unos seguidores y unas creencias con las grandes culturas del mundo, que son distintas a las que pueden provocar la ciencia, pero que realmente la cultura va a depender de ellas. Bueno, pues todas estas religiones van a crear modelos o formas de, yo no sé si propaganda, pero para evitar la competencia de otras religiones va a haber una serie de actos, entre ellos las peregrinaciones. Por ejemplo, los musulmanes a la Meca, los judíos al Muro de las Lamentaciones, los cristianos pues a Jerusalén, a los santos lugares, a Roma y, cómo no, a el Camino de Santiago. Bueno, eso es un poco la idea que he tratado en este libro, poco cómo se desarrolla el Camino de Santiago, entre otras muchas razones, como digo, económicas y políticas, pero también
como el peligro que pueden significar otros dioses o dentro de la propia religión lo que se consideraban herejías, como en el caso de Prisciliano o en el caso no de Mitra porque fue anterior al cristianismo. Yo creo que ahora dejo la palabra a nuestra editora, que va a ver, no sé lo que nos va a contar, pero seguro que algo muy interesante, mucho más que lo que yo he contado. Seguro que no, Manuel. Seguro que no. Es cierto que soy la editora de Manuel desde hace 5 libros, que para mí es un placer, no solamente por editarle, sino por la amistad que comparto con él. Porque hay que confesar que Manuel es un hombre poco común, en el sentido de que es un hombre para mí excepcional. Ya en el propio prólogo, lo que nos ha contado él nos indica que la idea de este libro surge cuando mi amiga y yo empezamos a hablar de logomanos y enseguida surgió en la conversación el dios Mitra. Y es cierto que con Manuel no se habla de fútbol, no se habla de la cesta de la compra, no se habla de cosas de ese tipo, se habla de belleza, de filosofía, de la antigüedad clásica, se habla sobre las religiones antiguas. ¿Por qué? Porque en lugar de... ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Es que una amiga mía me ha dicho que estaba aprendiendo a hablar de nada. Y es un tema muy interesante. Y algo que me encanta de Manuel es que es un conversador maravilloso. Y la verdad es que Manuel es un hombre de la cultura. Para mí es un hombre de la cultura, un pensador. Y sobre todo, Manuel es un gran divulgador. Y es algo que se toma muy en serio en todos sus libros. Él tiene una misión, para mí, tiene una misión que es divulgar la cultura. ¿Y cómo es Manuel? Yo voy a hablar sobre todo de Manuel, porque sé que aquí hay expertos en árabe, de filosofía, en religiones, pero yo como editora quiero hablar más sobre su persona porque me conozco bastante y me voy a centrar en Manuel. Él mismo, Manuel, confiesa que a él una de las cosas que más le gusta en el mundo es cambiar la mente de la gente. Y yo añadiría más, porque también además de eso es un incansable buscador del origen, de los orígenes, de la verdad. Es un buceador incansable en la sabiduría. Porque Manuel no se limita a ahondar en la historia. Para mí Manuel es un humanista, por ejemplo. También es un inquieto jardinero, que fue fundador junto a Leandro Silva de la Asociación de Amigos del Jardín y del Paisaje. Y quien no ha oído hablar de su inquietante y bello jardín alquímico de la Trinidad en Unclés. Ahí realmente cuando vas y lo ves y te lo explica, te cambia la mente. Efectivamente. La vida de Anuarbe está repleta de acontecimientos, de cargos, de viajes sobresalientes que darían para películas y novelas. Por ejemplo, con tan solo 15 años convenció a sus padres de irse a estudiar a París a la Alianza Francesa y a los 30 convenció a las autoridades españolas para que le permitiesen viajar a la Unión Soviética con un pasaporte especial y sin protección diplomática. Por ejemplo, también, algo muy sobresaliente que yo creo que hay que destacar en Manuel, es que su primer empleo fue de colaborador del ministro del Ministerio de Industria de Madrid, mientras estudiaba inglés, italiano y árabe. Pero pronto abandonaría este trabajo para irse a trabajar en la BBC de Londres como presentador en un programa de radio. O sea, ya estamos viendo todos los acontecimientos sorprendentes de Manuel, que siempre me parece algo mágico. Después, además, vivió en París y en Nueva York como ejecutivo. También pasó por el ejército de regulares en Melilla como alférez de las milicias universitarias, que le llevaría a viajar por Marruecos y comenzar una carrera como arabista. 2 años más tarde se fue a Argelia, luego estuvo en Túnez, en Libia, en Egipto, en Yemen y acabó trabajando de profesor en la Universidad Islámica en Riad, en Arabia Saudí. Algo también maravilloso es que ha sido anticuario de jardines en Londres y en Madrid, y aparte de eso también ha dado conferencias por todo el mundo. No me digan ustedes el nivel que tiene Manuel. Si no es poco, también fue condecorado con la medalla del Mérito Civil por su labor en Arabia Saudí y recientemente figura como persona destacada en el libro Personajes Ilustres del Valle de Cayón. También hay que indicar que para Anuarbe la ciencia, no cabe duda que es cierto que la ciencia ha aportado muchos adelantos y ventajas prácticas y utilitarias, pero él siempre piensa que lo esencial, lo absoluto, es lo que da sentido a nuestra vida.
Y yo, tras 5 libros como su editora, creo que el manual, esa búsqueda del origen, de la espiritualidad del ser humano, es la piedra angular sobre la que rebota todo su libro. Todos sus libros tienen ese trasfondo de la búsqueda del origen. Y justo este libro que hoy presentamos nos habla sobre eso, sobre las eternas preguntas, sobre cómo el hombre responde a los temas principales de la vida, de la muerte, por supuesto, de la trascendencia, y cómo los mitos crean la sociedad, crean la cultura. En fin, que este es un libro que refleja cómo desde buscando un destino místico se puede llegar a él por distintos caminos. Y de ahí viene la ambigüedad de este título tan apabullante y tan desconcertante e interesante que vamos a presentar. Y como estamos muy bien acompañados, vamos a hacer un diálogo con todos los participantes, también si ustedes quieren participar en algún momento, por supuesto. Pero me gustaría empezar con Inés Alberdi, que ha sido una fiel compañera de Manuel en este recorrido cultural que, como ya hemos dicho, ha presentado todos sus libros y que conoce muy bien su obra. Entonces, quería, Inés, que nos dijeses qué te ha parecido este libro tan particular y un poco diferente de Manuel. Bueno, yo estoy encantada de estar de nuevo en la Casa de Galicia para presentar un libro de Manuel Gómez Albarbe. Estamos ante uno más de sus maravillosos libros, todos diferentes, todos extraños, todos esotéricos y complejos. A pesar de su diversidad, entre todos hay algo común, como una conexión que los guía por el laberinto, su editorial. Todos tienen un trenzado común de mística y filosofía. Puede ser el misterio de los jardines, o el arte increíble de Gaudí, o la originalidad de las sociedades secretas, de las religiones integristas. Siempre todo esto está presente. A Manuel le interesa indagar el sustrato mágico religioso de la realidad. Le interesa conocer y sentir la fuerza de lo sagrado. Busca conocer y comprender. No tiene un sentido práctico, sino un sentido trascendente, profundamente humano, y esta vez dedica su interés al Camino de Santiago. El Camino de Santiago no fue solo un camino de peregrinación y de oración. Junto a los caminantes discurrían vías de mercaderes y de soldados de fortuna, corrían las nuevas ideas y las formas innovadoras de la arquitectura. Emergían nuevos lenguajes artísticos y literarios. También se acrecentaron las comunicaciones con toda la península y de la península con Europa. Y también tuvo, desde sus inicios, un aspecto mítico y religioso. Santiago nació de un mito, de la muerte de un santo, fue en su origen el lugar de entierro del apóstol Santiago, legendario fin de un camino de estrellas que guía a los peregrinos. Santiago fue una ciudad nacida de la ilusión de una ensoñación colectiva. También hay un sustrato alquímico en todo ello. La gran época de la alquimia fue la Edad Media y el camino tiene mucho en común con la iniciación alquímica que surge en la Edad Media. Las diversas etapas clásicas de la alquimia han sido históricamente descritas por aquellos que desde el Renacimiento han tratado de ofrecer luz a estos procesos que son a la vez espirituales y químicos, que buscan la felicidad o la riqueza, pues ambas son aspectos diferentes de lo que ansía el alma humana. Y de todas maneras, la alquimia, la gran obra, busca la transformación de los metales, al mejor de ellos, al oro, y la transformación del individuo a la excelencia, la perfección y la sabiduría. Eso es lo que ha buscado Manuel en su análisis del Camino de Santiago, y este proceso se cuenta en las distintas etapas del libro, porque también en este libro busca Manuel identificarse con la Tierra, con las estrellas y con el cosmos. ¿Qué te ha parecido a ti el Camino de Santiago visto por Manuel? Yo, si me permites nada más una cosa por lo que acabas de decir, yo lo he tratado de hacer sobre todo en mi jardín. Es decir, mi jardín se llama Jardín Alquímico de la Trinidad, porque creo que es una metáfora perfecta para lo que acabas de decir. Perdón que te he interrumpido. No, sí, pero la metáfora tiene varios estratos de significado y el Camino de Santiago
La pregunta es qué se va buscando. Pues el libro dice que da igual que esté Santiago de Cristiano, porque ese no es el problema, porque es irrelevante. Utilizas ese término. Es irrelevante, no tiene que estar enterrado. Lo importante es que hay un camino. Y yo me he preguntado desde el principio del libro, he leído 2 veces para enterarme, pues esto, ¿qué es lo que se va buscando? ¿Qué es lo que se pretende? Porque si da igual que esté Santiago que Cristiano, ¿por qué desde el siglo XII hay masas de personas que van hacia dónde van? Yo creo que van al Finisterre. Pero no es que van al Finisterre tampoco, van en el sentido de la luz. ¿Por qué Indra? ¿Por qué Mahoma? Entonces, a partir de que me he dado cuenta que el libro que tenemos aquí no es un libro, digamos, académico, es los apuntes de viaje de un jardinero ambulante. Un jardinero andante, como el Quijote que era un caballero andante. Él es un jardinero andante, porque no ha parado de andar, ¿no? Lo ha contado ahora. Si leemos, ¿dónde está este hombre? No ha parado, no sé, ha montado de todos los sitios, uno por uno, que ha estado en París, Rusia, Londres, Nueva York, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Riyadh, Teherán. O sea que, pero él, la mirada de un jardinero cuando va de camino, que es lo que le ha pasado a él, ¿no? Yo creo que es un diario de un jardinero andante. Es que cuando ve lo que hay a un lado y a otro, no lo ve como un caminante que va, voy a buscar ahí, no, él va viendo lo que hay a un lado y a otro, ¿no? La derecha y la izquierda. Y según la luz que hay, fíjate, tenemos una luz filtrada, aquí tenemos una luz brillante, ¿no? Según la luz, él conoce muchas luces, las de Oriente, las de Occidente, las de Arabia, las de Asia, ¿no? Pues según la luz que haya, brilla de una manera especial algunas cosas y otras no. Y entonces, yo la sensación que he tenido cuando he estado leyendo la primera vez y la segunda ya lo he confirmado, lo que Manuel nos quiere contar es que, como las epifanías de Joyce, ¿no? De repente, ¡pum!, hay una luz en un sitio y entonces él ha visto de repente Mahoma, de repente Indra, de repente Cristiano, y ha empezado a organizarse una especie de estructura en que hay un momento en el libro que dice que no la entiende. De verdad. Y lo voy a leer porque y entonces ahí he visto la clave del libro. Está en la página 102. Dice: el mundo de los querubines, serafines y tetramorfos se representaba alrededor del Pantocrátor, ¿no? Que es la imagen de Dios, como lo que aparece un intento de comprender un infinito que escapa a nuestros sentidos, como ocurre en los modelos matemáticos que representan el volumen de un cubo o de un octaedro en una cuarta dimensión que nunca he llegado a comprender. Me ha encantado esto porque por fin veo qué es lo que no he entendido. Indra, clarísimo, el sol, Zoroastro también, la luz, ¿no? Claro, con tantas luces yo he visto, claro, lo que está buscando el peregrino es la luz, es el sol, ¿no? Van de Oriente a Occidente. Europa ha sido un continente paseado, como decía Joseph Steiner, que murió hace pocos años, ¿no? Joseph Steiner. Europa es un país paseado, a diferencia de Asia, de América, de África, que no son países para pasear porque no son llanos. En cambio, Europa ha sido paseado. Ha sido todo una cantidad de rutas que él explica muy bien en su idea de Europa, ¿no? Aquí en la conferencia que dio en Nexus, ¿no? Bueno, pues yo tengo después una pregunta, porque no quiero alargar, me he leído mucho, tengo muchas notas, pero quería preguntar después a Manuel si es verdad lo que yo pienso de por qué no he comprendido eso de... Lo que no he comprendido es el tetramorfos, que es el símbolo de la luz. Es un tetraedro, que es el símbolo del fuego, que hay que estar la luz. Pero bueno, yo voy a preguntar después una cosa.
Si me permite, siempre se me dio muy mal la geometría. Nunca la entendí, la geometría en el espacio. Pero ¿qué decía Sócrates? No entra aquí nadie que no sea geómetra. Tienes que ser geómetra, no tiene más remedio. Tienes que creer en ello. Tienes que creer en ello sobre todo. Era Platón, Platón el que, Claro. que por cierto que se acaba de descubrir dónde estaba enterrado Platón, dónde está enterrado. Sí, Vino, he visto la noticia. los papiros, que por cierto asistimos hace poco, que te invité pero no pudiste venir, Sí. a una conferencia sobre estos papiros de Herculano, interesantísima por cómo se han podido ir leyendo, ¿no? Y ayer aparecía la noticia de lo de Platón, ¿no? Pues yo quería, en relación al libro, señalar desde el mismo título 3 aspectos. El primero, Mitra. ¿A qué me lleva Mitra? A las religiones antiguas. Es decir, ahí están presentes las religiones antiguas, algo que nosotros hoy prácticamente desconocemos. Y que, bueno, si tenemos un poquito de lectura, de conocimiento, y gracias a aquella historia de las religiones que publicó Siglo XXI a final de los años 70, 80, comienzo de los 80, y gracias a eso tenemos, yo por lo menos en casa tengo los volúmenes y he podido leer, que por cierto el de Mitra lo escribe un especialista francés, Robert Tigan, que es un hombre muy preciso sobre Mitra y demás. El segundo aspecto es lo de Prisciliano, es decir, la cuestión de Prisciliano, si Prisciliano realmente fue hereje, si no fue hereje, toda la trayectoria que ha tenido, si realmente fue obispo, ¿no? Luego el problema de dónde nació, porque creo que era gallego, pero claro, en aquellos momentos Galicia, la provincia de Galicia romana, era mucho más amplia de la Galicia de hoy, ¿no? Y el tercer asunto, el de Mahoma. ¿Qué representa ahí Mahoma? Pues quizá un poco el temor de la religión cristiana representada por el camino hacia la religión musulmana, algo que luego Lutero vio cuando los turcos sitian Viena. Lutero empieza a escribir contra los turcos que eso es la mano del demonio, que es el castigo de Dios para el papado y los católicos y demás, ¿no? Todo eso está ahí presente. Y luego en relación con el camino, el propio camino, están las peregrinaciones. Peregrinaciones, ya lo habéis dicho, ha habido muchas y hay muchas. Empiezan a Jerusalén en el siglo II, me parece que fue, a Tierra Santa, cuando Santa Elena dice que ha descubierto en Jerusalén trozos de la Veracruz. Luego en el siglo XII está la famosa, a partir del siglo XII, la famosa a la catedral de Canterbury por Santo Tomás Becket, pero de todas esas peregrinaciones, ¿qué queda hoy? Pues yo creo que lo único que queda es turismo, porque hoy quien va a Roma no va tanto a ver el sepulcro del apóstol o de los apóstoles Pedro y Pablo, sino va a ver Roma. Quien va a Jerusalén, pues va a Tierra Santa, pero bueno, va a Tierra Santa, pero no va como turista. ¿Por qué no hay peregrinaciones a Atenas? Pues claro, porque los dioses romanos, griegos y luego los romanos eran muy distintos, eran muchos y entonces no había, pero ahora aquí se convierten en mitos. Bueno, a Delfos sí había peregrinación. Iban a consultar a consultar en los oráculos, es decir, eran formas de peregrinación. Pero en cambio la única peregrinación que permanece hoy como tal es la de Santiago. Claro. Esa es, que va el peregrino, que camina y demás, ¿no? Y justamente, es que te traigo aquí un texto de Dante. Dante dice, la palabra peregrino la podemos entender de dos maneras, una amplia y otra estricta. De la amplia, en cuanto es peregrino, todo aquel que está fuera de su patria. De la estricta, no se entiende por peregrino, sino quien va hacia la casa de Santiago o vuelve de ella. Es decir, el peregrino por excelencia es el del camino. No es otro, ni el de Roma, el romero, ni el de Tierra Santa, ni el de Canterbury, ni otras peregrinaciones que hay en Oriente y que no tenemos noticias, ¿no? Bueno, en la India sí hay grandes peregrinaciones, pero que nos cogen un poquito lejos, pero desde luego en Europa no es el camino de Santiago. Y luego, con relación al propio Mahoma, hay que decir que en el Corán se está invitando continuamente al viaje. Se presenta la vida en esta tierra como un viaje hacia la otra y lo recoge muy bien cuando cita a Ibn Arabi los 3 viajes desde Dios, en Dios y para Dios, ¿no? Esto está clarísimamente en el Corán. El propio, el otro místico famoso, el turco, que dijo, si caminas, caminas hacia ti dentro.
el término árabe que utiliza en su Maulabi, Sí. dice, Fiji ma Fiji, en ti lo que está en ti, es decir, no vaya nada más que a ti dentro, que es donde vas a encontrar el verdadero camino que sí que nos va a llevar a la salvación, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que viene muy bien ahí toda la referencia que haces a Mahoma en el libro y al Islam en general, ¿no? Que aunque es poquitas páginas, pero que tienen ese interés, ¿no? Sí, pero la ley significa que el viaje físico es lo de menos, lo demás es un viaje interior, ¿verdad? Interior. O sea, que en realidad es un pretexto ir viajando para conocer el autotimurismo y los diferencias, ¿no? Voy a ver si me conozco a base de caminar, ¿verdad? Pero ¿qué se va buscando en ese camino? Se va buscando a sí mismo también. Claro, Esa búsqueda a sí mismo es muy compleja, ¿eh? Yo acabo de leer Sí, pero nunca te encuentras, además. Bueno, es muy distinto cuando la persona es una persona creyente en la religión cristiana, en el sentido más estricto, que una persona que es agnóstica o atea, o simplemente que hace el camino por deporte. Pero yo creo que puede ser, no lo sé, habría que preguntarle a cada persona, pero el propósito y el resultado puede ser distinto. El conocerte a ti mismo es fundamental en el camino, el sufrimiento, la paciencia, etc. Y la observación de uno mismo a través de la naturaleza. Yo como paisajista creo, lo poco que sé lo he aprendido observando la naturaleza, y lo digo con toda sinceridad. Y yo creo que en el camino, cuando se hace en solitario, la observación de la naturaleza es fundamental. Pero también creo que es muy distinto la persona que hace el camino, que es creyente, ferviente creyente, y he leído de una amiga que está aquí presente, un poco cómo cuenta su camino, y es una persona creyente de acuerdo con lo que cuenta. Yo creo que es muy distinto a cuando hace el camino una persona que simplemente pues ha tenido una decepción amorosa o ha hecho algo que considera que no está bien o que simplemente está aburrida y que considera o piensa que el camino le puede aportar una nueva forma de vida. Pero creo que es distinto, no siempre es el conócete a ti mismo, que es lo que pensamos todos. Creo, pero no estoy tan seguro. Puedo aportar una cosa. A mí, una de las cosas que más me ha interesado del libro es esa referencia a Mitra, que es un dios y una religión, bueno, pues poco conocida. Para mí, nada conocida hasta que me lo he encontrado y he buscado y he leído más a partir de la lectura de tu libro. Y me hace gracia cómo señalas que el camino toma ejemplo de las cruzadas, que toma una forma que esa peregrinación que toma con un destino mítico, según tú, se inspira en el dios Mitra y cómo él se guía por las estrellas. Con la lectura de este libro se acrecienta el valor mítico del Camino de Santiago en una forma que la religiosidad tradicional no le suele dar. El Camino de Compostela se inicia como un proyecto que contrastase con el fanatismo del Islam. El descubrimiento de la tumba de uno de los apóstoles más cercanos a Cristo se ofrece allí una reliquia del máximo valor en un tiempo en que la religiosidad dio un valor enorme a todas las reliquias, a los recuerdos de los hombres santos, y entonces la reliquia del santo arraiga enormemente esa tradición. Y nos cuesta creerlo, pero hay una frase genial del libro que tú dices que cuanto más inverosímiles son las leyendas, más seguidores consiguen. El hecho de que el cuerpo del Santiago se encuentre o no enterrado en Compostela es irrelevante. Como ha dicho Juan Fernando, es irrelevante. La tradición convertida en cultura ritual es lo fundamental para el viaje. Los mitos no necesitan pruebas porque pertenecen a la esfera de la mitología, de la metafísica, de la mitología. Y la mitología, como en todas las religiones, se mezcla la magia para darle encanto y atractivo a las historias y leyendas.
para que tengan un valor por encima de lo real. Y la leyenda de Santiago, a lomos del caballo blanco, encabezando a todos los ejércitos cristianos frente a los ocupantes de la península en aquellos años primeros de la Edad Media, pues con la espada en la mano es todo un mito, todo un elemento religioso y mágico que tuvo una fuerza enorme en las tropas cristianas, en la defensa que se consideraba del bien contra el mal. Pero lo curioso que cuenta Manuel es que tiene mucho que ver esa leyenda con la espada a lomos de un caballo de Santiago, con la presencia del dios Mitra y cómo se le representa al dios Mitra, que encarna el poder del sol sobre la faz de la tierra. Es decir, hay una manera de contar en tu libro cómo esa leyenda preciosa de Santiago tiene su origen en este dios hasta ahora para mí desconocido de Fíjate que curioso que en el monasterio de Uclés, en la portada, en la parte alta, aparece Santiago con una espada. Y el monasterio de Uclés ha sido la sede de la Orden de Santiago, no por casualidad. Y hablando de esta mitología o de esta magia, es curioso que Prisciliano, yo creo que como buen gallego, tenía mucho de mago. Creía que todas partes del cuerpo estaban relacionadas con las estrellas, un poco como en el caso de los magi, de los magos de Oriente, que pertenecían también al dios Mitra. Es muy curioso porque los peregrinos en esa época se guiaban por las estrellas y estaba Finisterre, que era el fin del mundo. De hecho, la película que hizo Buñuel, que era sobre el protagonista era Prisciliano, era también sobre ese tema, la relación con las estrellas. Es curioso, nada más, acabo y ya os doy la palabra, nada más una cosa antes que se me olvide, que es el verano pasado, no, tú no estabas, pero fuimos a Caldas a cenar. Y entonces, por la tarde, nos dimos un paseo. Caldas es un lugar en Galicia cerca de Cambados. Y entonces nos acercamos a la iglesia, era una iglesia pequeña, y había un pasquín en la puerta que era de la Asociación de Priscilianistas. Convocando una reunión. Es decir, que la cosa, esos mitos siguen muy presentes. Yo me quedé muy impresionado, la verdad. Sí, no, yo quería decir también la relación que haces tú entre Mitra Tauróctonos, el que mata al toro, y San Miguel con el San dragón, Miguel. que Ese es un tema. ahí reflejado y presentado. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema, déjame poner. Ese es el tema. El asunto de Mitra. Mitra que mata al toro, ¿eh? Pero es que está la luz, otra vez la luz a la que va el peregrino. Esa luz, o las estrellas, ¿qué significa desastre? Desastre es cuando no hay estrellas, etimológicamente esa palabra. Es decir, estamos orientados hacia la luz. Bien, entonces, Mitra es quien da el amanecer, la coherencia para hacer las alianzas, los valores, es decir, la coherencia de la razón por la luz. Como el faraón. El faraón también es el dios Horus, que ve en 360 grados. Es decir, la casa grande, que significa el faraón, la casa grande, es porque tiene todo el espacio alrededor. Estamos hablando del territorio. El territorio que en la cultura occidental se ha convertido desde Cartesio, los 4 puntos cardinales, los romanos, ordo y decumanos, ¿no? Los 4 puntos cardinales, gran equivocación, porque son 6, el norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, porque el espacio es esférico, no es plano. Pero bien, bueno, dentro de esa equivocación histórica, estamos persiguiendo la luz dentro de un territorio. Tenemos la luz de Mitra. El rey Sol, ¿por qué llamaba rey Sol? Pues porque también era el Estado soy yo. Y Roma, ¿por qué Calígula trae de Heliópolis nada menos, no? Aquel obelisco, y ahora está en el centro de la Plaza de San Pedro. ¿Por qué? Pues porque la cultura egipcia
y la cultura católica, que significa universal, de Roma, algo tenía que ver con la luz, con la catolicidad, con la universalidad, ¿no? Entonces, hay una serie de referencias en que toda esa construcción de la cultura europea, que Rafa conoce también, yo estoy acercándome tímidamente porque es demasiado complejo para mí, pero veo que se está buscando no solo la luz interior, sino la luz exterior. Está buscando la luz exterior como símbolo. Y entonces, he llegado a mínimamente comprender, y acabo muy rápidamente, que no es ninguna tontería que el tetraedro, que son 4 puntos en el espacio unidos, son 4 puntos diferentes, es el origen del tetramorfos. Eso que no entendías tú, pues es eso. ¿Y qué es el tetramorfos? Que son Lucas, Mateo, Marcos y Juan, ¿no? Que significa, pues, el toro, el hombre, el león y el águila, ¿no? Después, Faber, Sapiens, Ludes, Ángulas, que son la topología básica. Faber, fabricar, Ludes, saber jugar con su fábrica, Sapiens, qué concepto hay, y Ángulas, ¿no? O andantes, ¿no? Esos 4 puntos son los de la antropología básica de todos los pueblos. Y si vamos un poquito más allá, son las 4 preguntas de Aristóteles: qué, cómo, cuándo y por qué, que son, curiosamente, las 4 grandes disciplinas de la Universidad Europea. Es curiosísimo cómo se puede ir haciendo ese tetramorfo, es el símbolo de la luz del conocimiento y la luz de hacia dónde va. Pero entonces, que son siempre situaciones monoteístas, es decir, son monoteístas. Bien, yo me he inventado, y la pregunta es que quería hacer Manuel, tiene unas ganas de preguntárselo, es, me he preguntado un tetramorfos, me lo he inventado, y creo que tiene razón, pero claro, la mitopoiesis es el artista, como esta, crea mitos, ¿no? Eso es otro mito que está hablando esta mujer. El poeta crea mitos, somos mitopoéticos los que nos dedicamos a las humanidades. Entonces, ¿por qué no crear otro mito? ¿Cómo nace el mito del tetramorfo? ¿Cómo nace? Pues nace de el Apocalipsis de Ezequiel por una iluminación profética. Y ahí se nace el tetramorfo de nosotros. Eso se llama la tradición. Bueno, la tradición, la continuación de ese mito, pero Gustav dice, bien, hubo una época mitológica, después una época metafísica, y después, en la que estamos, una época existencial. Y Rafa me va a corregir seguramente. Y acabo diciendo... No te voy a corregir, voy a decir que está en la Kaaba, que es un cubo, que es otra forma... Son 4 lados, claro, exactamente. Ahí entendí cada una, empiezo a entender ahora. Y que curiosamente las peregrinaciones, hablando de las peregrinaciones a la Meca no son peregrinaciones que surjan porque hay una aspiración allí, sino porque es un mandato divino. Es decir, hay que cumplir 5 preceptos y uno de ellos es la peregrinación. Y se va, no es como el peregrino que va voluntariamente a Santiago, sino va porque Dios lo ha mandado. Y no es ritual, el único ritual se celebra allí en los alrededores de la Meca, y fuera la única ritual que ves cuando es la época de la peregrinación es que vas a un aeropuerto y ves allí todos en unas toallas blancas, sí, envueltos, medio desnudos con una toalla blanca. La bolsita del aseo, nada más, sí. Lo único que llevan, y va el avión entero, no hay ningún ritual como tiene el ritual del peregrino que sale de Roncesvalles o de cualquier otro punto, de la Tour Saint-Jacques o de donde sea. Y va siendo un ritual donde están los hospitales para peregrinos creados y demás, ¿no? Y luego el otro problema que también planteas ahí, el de la venida de Santiago a la península, que lo traen, que no lo traen. Esto fue una cosa que tradicionalmente se fue aceptando, pero hay un arzobispo de Santiago, Rodrigo Jiménez de Rada, que lo niega rotundamente, 1200 y algo, porque estaba en lucha la primacía de la catedral, de la sede episcopal de Santiago frente a la de Toledo. Como Rodrigo era de Toledo, decía que no. Y esta polémica la recogen en la época ya del Renacimiento, en el siglo XVI, el cardenal Baronio, que inicialmente defiende la presencia, pero el Papa Clemente VII, le mandan corregir el breviario, no sé qué, y entonces él lee la tesis de Rodrigo
a través de otro autor, y entonces cambia y dice que no ha venido, ¿no? Y curiosamente un amigo nuestro, está aquí su viuda, Horacio Santiago Otero, publica una obra de un autor español del siglo XVII, de finales del XVI, mediados del XVII, defendiendo teológicamente, no históricamente, sino teológicamente, que Santiago vino a España. Roa Dávila, Juan Roa Dávila. Pues todo eso tiene que ver también la época de las reliquias, todo el tema de las reliquias, porque claro, a Santiago sí que parece que lo decapitaron en Jerusalén y la cabeza está en la iglesia armenia de Jerusalén. Entonces, el mito, la leyenda de que sus amigos lo meten en el cadáver, en una barca y a través del Mediterráneo, Gibraltar, la costa portuguesa hasta llegar a Padrón, pues es una leyenda muy compleja hasta el descubrimiento siglos después, porque un anacoreta descubre ahí unas luces extrañas y avisa al obispo. Que por cierto, una de las últimas tesis que hay sobre el origen de la palabra Compostela no es Campus Stelle, campo de la Iglesia, sino Compostum Tellus, Total, es decir, sí. el lugar de descomposición, porque compostum en latín también significa sepulcro, compostum, lugar de descomposición, tellus, de la tierra. Es decir, un lugar de sepulcro, es decir, que a lo mejor había allí sepulcros, y dijo el anacoreta pues ahí estaba. Yo no sé cómo vamos de hora, pero... sí, perdón. Pero es que en tu libro hay un tetramorfos que tú lo has defendido recientemente y no te das cuenta. No me da cuenta. Mira, es que a veces uno escribe lo que se le pasa por la cabeza y después el resultado es... Hay una cosa que se llama... Hay un libro de Alicia que se llama éfrasis. Es una palabra rara, pero es la interpretación del arte, es decir, una composición musical, una escritura, un cuadro, y que después la gente lo interpreta. Pero claro, el que lo ha hecho se queda bastante sorprendido de las cosas que escucha. Yo soy el primero de todo lo que estoy escuchando, porque yo era un ingenuo, realmente, me puse a escribir, salió lo que ha salido, y con esos tres personajes, entre otros, porque había otros también, pero claro, tú que eres un gran intelectual... yo soy un observador novicio siempre. Y lo que quería decirte es que no solo tienes éxtasis, que es la expresión, sino alácritas, ¿no? Que es la energía, ¿no? Entonces, yo creo que hay, si alguien lo lee entre líneas, hay un tetramorfos muy interesante que es la lucha contra el mal. Es curioso. Que es San Miguel, la obra de San Miguel Arcángel. La iconografía de Miguel Arcángel es con una lanza matando al diablo, al demonio, y que el demonio da y todo eso. Después San Jorge. También. Jorge, son los dos. San Jorge avanceando al dragón. ¿Quién más hay? Pues mira, te puedo decir... Espérate, Mitra. Mitra con el toro. No, con el toro. Dándole una puñalada al toro, o un rejón, ¿no? ¿Y quién más? Mira, yo me atrevería, sé que es un poquito arriesgado, pero me atrevería a decir Santiago Matamoros. Ya. Bueno, eso es. Está matando, ¿no? No, yo creo que es. No sé por qué, pero bueno, en realidad era lo que se concebía como mal en esa época. Hoy imagínate lo que puede ser pensar así, ¿no? De hecho, esta viuda del diplomático a quien está dedicado el libro siempre decía que realmente Mitra se había transformado en el cristianismo en esos dos personajes, San Jorge y San Miguel. Claro, y que habían penetrado la idea un poco, el mito a través del Valle del Ebro. Es decir, los soldados romanos, que muchos eran de la región mitraica, habían penetrado hasta llegar a Galicia, la parte gallega, con esa idea de la luz de la que tú hablabas antes y esa idea de destrucción del enemigo, de la maldad, del demonio, podríamos decir, y que se transforma en el cristianismo en San Miguel.
Por eso en Galicia, en el libro, doy una lista ahí pequeño de una cantidad de iglesias que hay en Galicia dedicadas a San Miguel. Yo vivo en un San Miguel, en San Miguel de Dello. Claro, claro, tú vives en un... San Miguel de Dello. En San Miguel de Hay Dello. 63, cita 63. Sí, 66 me parece. En San Miguel. Oye, hay una cosa que, ya que hablamos del dios Mitra, que tú señalas mucho, es un dios muy atractivo, mucho más atractivo que la mayoría de los dioses, Yahvé, los dioses famosos, importantes que conocemos. Porque el dios Mitra está relacionado con el pacto, con la lealtad, con la amistad, los acuerdos de paz, la defensa de la ley y el orden, el cumplimiento de la ley en el cielo y en la tierra, además del culto al fuego y del culto al sol. Mitra es un dios muy atractivo, que fue muy popular, tú cuentas, entre los soldados de las legiones romanas, y entonces fueron ellos los que lo difundieron por todo el Imperio Romano. Y luego la devoción a Mitra se expandió hasta los lugares más remotos. Y Mitra enlaza, según tú, con Zaratustra, Claro. y cuando éste marca el buen camino, señala para ello las tres bondades de los seguidores de Mitra. Son los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas obras. Vamos, es un Dios maravilloso para Pero te voy a decir seguirle. una cosa, que en el caso, eso que acabas de decir, en el dios Mitra como dios de los contratos, de cumplir lo que ha prometido, etcétera, en una sociedad muy antigua, eso era muy importante, pero que pasa después al cristianismo con lo que se llamaba la palabra de honor, que ya parece que ha desaparecido, Sí. pero la palabra de honor de nuestros antepasados era muy No, importante. llegó hasta nuestra generación, yo Claro, incluso a recuerdo. nuestra generación. ¿Me das tu palabra de honor? Y lo Claro. decíamos siendo niños. Como forma de contrato. Como forma de contrato. De hecho, en los beduinos, en Arabia, en todo Oriente, cuando realmente no hay un contrato escrito, pero han dado su palabra, realmente la van a cumplir y les parece insólito que alguien no lo cumpla. Bueno, de hecho, se vengan, porque es algo insólito y que va contra la armonía de la propia sociedad. Yo creo que podemos ir acabando, y si queréis alguno de vosotros hacer alguna pregunta, mejor a los ponentes que a mí, porque seguro que yo no voy a saber responderla. Pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pues encantado. Sí, Manuel, hablando del mundo árabe y del Islam actual hoy día, ¿por qué incluyes a Mahoma aquí? Veo que hay una alusión a Matamoros también hoy día, será un poco complicada. Pero me gustaría saber qué te llevó a meter a Mahoma. ¿Por qué he metido a Mahoma? Porque yo pienso que en todas las religiones, en el caso de estas tres religiones monoteístas, hay una competencia a través de la historia, y en el caso de España, la invasión de los musulmanes a España, yo creo que creó un gran trauma dentro del mundo visigodo, dentro del mundo cristiano. Entonces, no solamente en España, incluso en Francia, porque yo creo que el Camino de Santiago no solamente lo impulsa Gelmírez, el obispo Gelmírez, sino también la Orden de Cluny, porque habían ya con Carlomagno, etcétera, iban a invadir Francia, no se sabía hasta dónde podía llegar. Y además el Islam tenía mucha fuerza física y también, refiero sus soldados, sino también una creencia muy fuerte, y eran competidores con los cristianos. Y ahí que aparezca lo mismo que Pristiliano, es decir, no solamente Pristiliano, la competencia o uno de los peligros que tenía la cristiandad eran pensadores, todos los arrianos, los visigodos eran arrianos, que tenían una concepción, pues no estaban seguros si realmente Jesucristo, que había nacido después que Dios, era Dios, con lo cual eso era un gran peligro y los obispos no se ponían de acuerdo. De ahí que hubiera todos esos concilios, y de hecho
en uno de los concilios, me parece que fue en Toledo en el año 400, me parece, pues realmente de todos los obispos, que eran como 16, 14 eran pristilianistas, es decir, que estaban de acuerdo con él, que no estaban tan seguros de todo eso. Es decir, el caso de Pristiliano y otras herejías, porque al final de eso se trataba, los que no estaban de acuerdo se les condenaba, y el gran peligro del Islam. Y luego, sobre el peligro del Islam, precisamente como has dicho, la orden de Cluny, que viene Pedro el Venerable, que era el abad, el gran abad de Cluny, que viene a apoyar a Gelmírez como arzobispo de Santiago, y a la vez después se traslada a Toledo, y en Toledo, sabiendo ya lo que es el Islam, porque ha llegado el Islam hasta Francia, manda traducir el Corán al latín para tener más fuerza en refutar a los musulmanes. Y a partir de esa traducción del Corán que manda hacer Pedro el Venerable, en 1140 y tantos, comienzan las primeras traducciones de textos religiosos del Islam al latín para refutar con propiedad, no para atacar al Islam Santiago Matamoros, sino para tener base documental con la que atacar al Islam. Y después ya vinieron las traducciones filosóficas a partir de 1170 y tanto, que cambian el panorama por completo, porque ya lo que hace es abrir la cultura musulmana que se ha ido creando desde Bagdad hasta Córdoba y Toledo, para ampliarla a toda Europa, y ahí juega un papel también muy importante el Camino de Santiago, por la transmisión de cultura que hace, la importancia que tiene. Yo querría añadir solo un poquito final. El Camino de Santiago no sería entonces más que un símbolo de ese misterioso viaje de sucesos por el universo. Todo el libro es una hipótesis que Manuel configura acerca del sentido último, filosófico y mítico del camino, que ofrece como posible explicación al misterio que enfrenta. Manuel se pregunta por el sentido de todo ello y lo hace de un modo reflexivo y poético. Como decía María Zambrano, filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Muchas gracias. Yo creo que está muy bien traído, sí. Muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por... Sí, perdón. Entonces parece ser que el Camino de Santiago, porque antes se hablaba eso del campo de Estela, ¿no? Parece que es una cristianización de un camino que se hacía anteriormente, ¿no? Y parece que iban al campo de Estela, a este lugar, y luego acababan en Noya, donde creo que hay unos atlantes ahí en el cementerio parroquial. Hay un cementerio, ¿no? En Noya. Sí, importante o antiguo. Las piedras que hablan de que son atlantes. Sí. Entonces parece que eso del Camino de Santiago es una cristianización de una ruta que ya había previamente, ¿no? Es probable. Desde luego, ya cuando, según la leyenda o el mito, se descubre o deciden en el siglo IX que es Santiago el que está ahí enterrado, empieza la gente, porque habría tradición de peregrinaje a tumbas de santos. No era la primera vez, porque cuando ya se decide, hasta el siglo XI no se establece realmente el camino, pero ya en el siglo IX empieza la gente local a ir a esa tumba, que eso se une también con lo de la reina loba, que es la gran tradición gallega de una reina mitológica que tiene que ver también con la tumba del santo. Es decir, que tradiciones, es que en Galicia es un lugar de una gran tradición mágica. El propio Pristiliano tenía mucho de mago, no por casualidad. Entonces es posible, posible casi seguro, que hubiera, no sé si se puede llamar peregrinaciones, pero sí visitas a lugares considerados mágicos desde siempre en Galicia. Porque creo que es que esa tierra que habla de la oca, ¿no? Sí. ¿Verdad? De que el conocimiento venía del oeste y que la vieira es la huella de la oca, ¿no? Pues ahí hay una relación con las ocas, ¿no? Seguramente. La piensa creo que era, ¿no? Sí.
No sé si hay alguna pregunta más y si no, pues estamos por